Hola, soy Jesús. Algunos misterios son tan insondables que es poco probable que alguna vez se resuelvan. Hoy hablaré de una isla donde la gente pierde el tiempo y donde los huevos se convierten en dinosaurios. También exploraré el mito y la verdad de la guerra de Troya y luego intentaré encontrarle sentido al lugar más embrujado del mundo. La ciudad perdida de la Atlántida en Bretaña. Francia tiene su propia leyenda de la Atlántida. No es una leyenda que muchos conozcan, así que considérate afortunado hoy y no olvides correr la voz. La mítica ciudad de Is capturó la imaginación de la gente durante siglos, pero ahora está casi por completo olvidada. Hay algunas leyendas diferentes, pero todas siguen el mismo esquema argumental básico. El rey Grandlan gobernó la ciudad de Is en el pasado lejano. Fue un hombre piadoso que fundó la ciudad en honor a su hija Dahut, a la orilla del mar en Bretaña. Grandlan tenía un magnífico palacio construido con mármol y oro. De todos los reinos del mundo antiguo, la ciudad de Is era la más rica. Su cultura era avanzada, eran ricos y sus ejércitos invencibles. La ruina del rey y su pueblo vendría de su hija. La misma hija para la que fundó la ciudad resultó ser un poco rebelde. Se desvió del camino de la justicia y se convirtió en una pecadora impenitente cuando ya era una mujer adulta. Muchas versiones de la leyenda también dicen que ella codiciaba el poder y se transformó en hechicera. Cuanto más se convertía Dahut en una persona malvada, más sus pecados se apoderaban de su vida. Tomó un amante nocturno, lo mató y luego lo arrojó al agua fuera de la ciudad a la luz de la luna. Se había convertido en una maga asesina en serie. Luego vino la fatalidad. Como castigo divino por permitir que su hija corriera desenfrenadamente, Dios envió olas para absorber la ciudad de Is hacia el mar. La gente de la ciudad, su riqueza y su historia se hundieron en el fondo del océano. Se dice que Dahut todavía ronda las aguas de Bretaña como una sirena espeluznante, canta canciones como una sirena y trata de atraer las almas a la muerte. ¿Cuánta verdad hay en esta historia? Lamentablemente no hay ninguna evidencia de que Is fuera una ciudad real, como tampoco hay evidencia de que la Atlántida fuera una ciudad real. De hecho, los historiadores creen que la historia del rey Grandlan y su hija Dahut se originó en el folclore celta. En la Edad Media, la historia adquirió un tono cristiano. Adoptó aspectos del mito de la Atlántida y rasgos del cuento de Sodoma de la Biblia. Es una especie de combinación divertida de todo. Secretos de la mujer Huldremouse. En lo profundo de los oscuros y lúgubres pantanos de Dinamarca se descubrió a una mujer aterradora. Tal vez fue hermosa en vida, pero ahora parece una de esas cabezas reducidas, solo que con el cuerpo adherido. Se le llama la mujer Huldremouse y su origen es un misterio fascinante. Fue encontrada por un trabajador llamado Niels Hansen en mayo de 1879. Niels estaba cavando turba cuando se encontró con el cuerpo preservado de la mujer. Le pareció impactante porque ella se encontraba en un estado natural de momificación. Nadie lo sabía entonces porque no tenían la tecnología, pero la mujer Huldremouse murió alrededor del año 160 a.C. Las pruebas modernas han demostrado que tenía unos 40 años, lo cual fue excepcional para alguien en el siglo II a.C. Hace 2200 años estabas casado a los 11, tenías tu crisis de la mediana edad a los 20 y lo más probable es que estuvieras muerto a los 30. Su momificación natural no es la parte misteriosa. Los científicos saben que las condiciones del pantano funcionan casi como un congelador natural. Si se arroja un cuerpo al pantano, se momificará mejor que cualquier cosa que un embalsamador egipcio pudiera lograr. No. El verdadero misterio es qué le pasó a esta mujer. Su brazo resultó gravemente herido, casi cortado. Sus piernas también estaban torcidas de tal manera que quedaban detrás de su espalda, como si hubiera sido doblada por un artista de circo realmente enojado. Una de sus piernas quedó fracturada. Tenía cortes en los pies que parecían causados por una pala. Supongo que lo que intento decir es que ella habría sufrido inmensamente antes de ser arrojada al pantano. Fue necesario un investigador forense para identificar la causa de su muerte. La ahorcaron o la estrangularon. De cualquier manera, debe haber sido horrible. En 1999 se analizó el contenido de su estómago. Así de bien conservada estaba. La última comida que comió fue pan de centeno. ¿Qué pasó con la mujer Huldremouse? Quizás nunca lo sepamos, pero ella dejó mucha información. Pero, ¿qué pudo haber hecho ella para terminar así en un pantano?
¿Alguna teoría? Déjame saberlo en los comentarios, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos los suscriptores por apoyar a este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como este. Los misteriosos puntos de Paratoari. Prepárate para sorprenderte con lo que los satélites de la NASA descubrieron en la selva tropical del sureste de Perú en 1976. Aquí está la famosa fotografía tomada por la NASA con número C-S11-32W071-03. Puedes ver dos filas de puntos que parecen pirámides en medio de la nada. Estos extraños puntos se conocen como las pirámides de Paratoari. Los puntos están ubicados en la región del Manu, justo en el borde de una zona alta antes de que irrumpa en la selva baja. Cuando se publicó la fotografía que les acabo de mostrar, hubo un montón de especulaciones. Algunos científicos descartaron la imagen como nada interesante. Dijeron que los puntos no eran más que formaciones geológicas normales. Otros expertos estaban muy emocionados, creyendo que la imagen de satélite mostraba una ciudad perdida. ¿Puedes culparlos por pensar tal cosa? Los puntos parecen uniformes, perfectamente rectos y bien organizados. Parecen haber sido hechos expresamente por manos humanas. Así que emprende la expedición. Pero tomó un tiempo poner en marcha la expedición. Durante 20 años se especuló sobre la veracidad de las pirámides de Paratoari. Luego, en 1996, el explorador Gregory Dyer Mangan de Boston organizó el viaje a la jungla. Él y su equipo, que incluía a su esposa, son bastante románticos, ¿verdad? Se dirigió al lugar a pie. Aquí es donde el misterio se vuelve un poco menos misterioso. Gregory, su esposa, su hija pequeña y media docena de científicos más examinaron los puntos que la NASA había fotografiado. No parecía nada más que accidentes geográficos naturales. Fue un día realmente triste, pero no se encontró evidencia de una cultura antigua. De 1996 a 2006, Gregory continuó su búsqueda de lo desconocido en la selva del Perú. Miró por toda el área de Paratoari y encontró formaciones naturales similares con forma de pirámides. Fue un poco extraño la cantidad de montículos en forma de pirámide que descubrió, pero a lo largo de todo esto no hubo evidencia de una civilización perdida. Algunos especulan que los accidentes geográficos son ruinas de pirámides que son tan antiguas que no se pueden distinguir de los montículos de roca y tierra. Definitivamente es posible, pero no hay una forma de saberlo sin una investigación arqueológica a gran escala. Los gigantes de Cerdeña. El enigma de los gigantes sardos se remonta a 3000 años antes. Los arqueólogos continúan desenterrando gigantes en toda Cerdeña, pero parece que no pueden entenderlos. Las estatuas miden más de 2.1 metros de altura. No muestran ninguna expresión en sus rostros. Parecen titanes de piedra que deberían estar haciendo guardia a las puertas de la Atlántida. Los estudiosos han datado a los gigantes sardos en el año 850 a.C. No fue hace exactamente 3000 años, pero sí aproximadamente. Los descubrimientos comenzaron en 1974, cuando un agricultor sardo excavaba en su campo. Mientras cavaba, su pala golpeó algo duro. Resultó ser la cabeza de una estatua colosal y uno de los hallazgos más importantes de la historia de Cerdeña. Desde entonces se han encontrado más, incluidas estatuas de 2014 y 2022. Al principio, los arqueólogos asumieron que las estatuas procedían de asentamientos cartaginenses. El legendario imperio de Cartago conquistó algunas partes de Cerdeña en el año 500 a.C. Se sugirió que los cartagineses construyeron los titanes de piedra como una forma de afirmar su dominio sobre los habitantes indígenas. Ahora los científicos saben que su teoría original es errónea. Las estatuas son demasiado antiguas para ser de Cartago. Cartago fue la superpotencia en el Mediterráneo antes que los romanos gobernaron desde su capital, Cartago, en el borde del norte de África, en lo que actualmente es Túnez. Después de las guerras púnicas, que duraron aproximadamente un siglo, Roma derrotó a Cartago en el 146 a.C. Fue una de las victorias más devastadoras de la historia de la humanidad. Los romanos asaltaron Cartago, la quemaron hasta los cimientos y masacraron a casi todos sus habitantes. Quien no fue masacrado fue esclavizado. Ahora volvamos a Cerdeña. Si los cartagineses no lo hicieron, ¿quién lo hizo? La tecnología moderna es la que ayudó a los científicos a descubrir la verdad sobre los gigantes sardos. Después de determinar su increíble edad, solo había una explicación. Las estatuas debieron ser construidas por la civilización nurágica. Espera, ¿la civilización nurágica? ¿De cuántas civilizaciones vamos a hablar en este video?
Muchas, así que sigue mirando. La civilización nurágica dominó la isla de Cerdeña a partir del siglo XIII a.C. Nadie sabe de dónde vinieron, solo que aparecieron y comenzaron a construir estructuras megalíticas. Francesca Mulas, del National Geographic, dijo que todavía hay más de 6.000 estructuras de este tipo en toda la isla. Eso es mucho, especialmente si piensas en lo grande que es Cerdeña. Tiene solo unos 23.310 kilómetros cuadrados, apenas más grande que Gales en el Reino Unido. Hay mucho de qué hablar cuando se trata de los gigantes sardos. Desde la década de 1970 se han encontrado fragmentos de ellos por toda la isla. Los científicos incluso excavaron lo que descubrieron como una carretera principal. Los científicos encontraron el equivalente antiguo de una carretera que se extiende a lo largo de la isla con casi 200 tumbas adjuntas. Era una avenida de los muertos, pero el motivo por el que se construyó sigue siendo un misterio. Al igual que las estatuas siguen siendo un misterio total. Los arqueólogos creen que pudieron haber sido custodios ancestrales destinados a vigilar las tumbas de los guerreros muertos, o tal vez fueran diosas de piedra. Simplemente no hay forma de saberlo con seguridad. Troya, ¿realidad o mito? ¿Es real la ciudad de Troya? ¿Sucedió realmente la guerra de Troya? Las respuestas a estas preguntas pueden sorprenderte. Según la leyenda, escrita en el siglo VIII a.C., la guerra de Troya comenzó cuando París, el príncipe de Troya, secuestró a Helena, la esposa del rey espartano Menelao. Este único acto reunió a todos los grandes guerreros del mundo antiguo en un enfrentamiento que duró 10 largos años. Durante siglos los historiadores han debatido qué parte del poema épico escrito por Homero es cierto. Homero detalló la guerra de Troya en su libro La Ilíada. Probablemente ya tuviste que leer algo en la escuela. Es más antigua que la Biblia, pero no parece una recreación histórica. La Ilíada se lee como una obra de ficción, llena de dioses, héroes y villanos. Para ser tan antiguo, es un libro realmente bueno. El debate sobre la existencia de Troya dio un giro importante en 1873. El empresario alemán Heinrich Schliemann descubrió un tesoro escondido en Turquía. Heinrich reunió todo el oro, la plata y los tesoros preciosos que pudo guardar en sus bolsillos y huyó a Turquía como un ladrón en la noche. Cuando regresó a Europa, Heinrich afirmó haber descubierto la ciudad de Troya. El tesoro que tenía en sus bolsas de botín pertenecía al rey Priamo de Troya. Heinrich Schliemann fue uno de los primeros arqueólogos aventureros y un estafador. Todas estas cosas eran ciertas al mismo tiempo. Fue el primero en buscar oficialmente la ciudad de Troya que afirmó encontrar en Haizarlik. En 1873 encontró murallas y restos de una gran ciudad antigua y todas las joyas y el oro que encontró las sacó de contrabando de Turquía. Ha pasado más de un siglo y los científicos están bastante seguros de que Heinrich tenía razón. Identificó correctamente la ubicación de Troya. Sin embargo, el tesoro que robó no tuvo nada que ver con la guerra de Troya. El tesoro databa de 1250 años antes, lo que significa que pertenecía a una civilización completamente diferente. El problema con Heinrich Schliemann es que aún era temprano en la arqueología y no existía un método muy claro. Todo el mundo hacía lo que quería, incluido usar dinamita, robar cosas y ponerle la fecha equivocada a las cosas. Pero hay que empezar por algún lado, ¿verdad? Todos los historiadores concluyen que Heinrich Schliemann encontró la ubicación real de Troya y que era un lugar real. El sitio de Troya es Haizarlik. La evidencia sugiere que la ciudad experimentó una gran batalla en 1180 a.C., justo al final de la Edad del Bronce, pero aún no se sabe quién estuvo involucrado en la batalla. El siglo XII a.C. fue una época de agitación en el Mediterráneo. Una misteriosa raza conocida como los pueblos del mar apareció de repente y devastó ciudades de toda Grecia. Finalmente fueron derrotados por el faraón Ramsés III en el 1178 a.C. Eso fue 2 años después de la batalla de Haizarlik, también conocida como Troya. No es posible que esto sea una coincidencia, ¿verdad? Es muy probable que los detalles específicos de la Ilíada de Homero estén muy exagerados. Escribió el libro aproximadamente 400 años después de que ocurriera la guerra. Sería como si escribiera un libro sobre las guerras civiles británicas del siglo XVII sin internet, utilizando únicamente folclore. Había pasado demasiado tiempo para que el relato de Homero fuera exacto. En cambio, los investigadores creen que exageró una batalla real. La lucha por Troya puede haber ocurrido al final de una guerra entre los pueblos del mar y un conjunto de naciones de la Edad del Bronce. Sería una historia genial, ¿verdad? La legendaria isla de Varsa Kelmes.
La legendaria isla de Barza Kelmes está rodeada de fenómenos inexplicables e incidentes paranormales. Cuanto más aprendas sobre este lugar antiguo, más te quedarás con la boca abierta. Barza Kelmes era la isla más grande del mar de Aral antes de que ocurriera el desastre. Durante 20.000 largos años, el mar de Aral fue el cuarto lago más grande del planeta. Se mantuvo lleno hasta el borde gracias a los ríos que desembocaban en él sin cesar. Luego vino la Unión Soviética. El mar de Aral está en la frontera entre Kazajstán y Uzbekistán, que estuvieron controlados por los comunistas durante la Guerra Fría. Cuando la Unión Soviética no tramaba nada bueno en la década de 1960, desvió todos los ríos que alimentaban al mar de Aral para impulsar su producción agrícola. ¿Qué crees que pasó cuando los ríos quedaron cortados del lago? Alerta de spoiler. Se secó, aunque no del todo. Todavía hay 4 pequeños lagos, solo alrededor de 1/20 parte del agua del lago original. Los lagos están terriblemente contaminados y llenos de sal. El mar de Aral es ahora un desierto, al igual que la isla de Barza Kelmes. Pasemos ahora a lo espeluznante. Empezando por la extraña historia contada por Nurpais Baisanov en la década de 1830. Su padre estaba pescando en el lago cuando los fuertes vientos dañaron las velas de su barco y lo obligaron a él y a su tripulación a desembarcar en Barza Kelmes. El pescador y su tripulación descubrieron una cueva en la isla mientras buscaban desesperadamente refugio. Dentro había un huevo, enorme y con colores extraños. Cuando los marineros perturbaron el huevo, una criatura negra como un demonio viscoso nació de él. La criatura era del tamaño de un ternero y estaba equipada con alas y garras como un dragón. La monstruosidad también tenía un pico más largo que todo su cuerpo y muy dentado. Los pescadores lo llamaban Shaitán, una especie de demonio del mito islámico. Otros piensan que los marineros tropezaron con el último pteranodón conocido de la era jurásica. Hay muchas otras historias inexplicables asociadas con la isla, muchas de ellas relacionadas con saltos en el tiempo. Las personas que visitaron la isla cuando el mar de Aral todavía era un hermoso lago azul informaron haber perdido días enteros y sufrir desorientación. ¿Había algo en ese lugar que hacía que la gente se sintiera perdida? ¿Era realmente un lugar para monstruos y demonios? Construir una masa de agua tan enorme como esa probablemente tenga consecuencias muy extrañas que ni siquiera podemos imaginar. El agujero más profundo. Hay un agujero en Rusia que llega hasta el infierno. Vale, tal vez eso sea un poco dramático, pero no está muy lejos de la verdad. El increíble pozo es el más profundo del mundo, excavado verticalmente desde la superficie de la península de Kola hasta las profundidades de nuestro planeta. El punto artificial más profundo de la Tierra se encuentra en el fondo del pozo Kola Superdeep, a una profundidad de aproximadamente 12.262 metros. Si le dieras la vuelta todavía no sería tan alto como la cima del monte Everest. La montaña más alta de la Tierra es más de 914 metros, más corta que la profundidad del superagujero ruso. Eso debería ponerte en perspectiva de este increíble logro. Hay aquí un misterio, uno que podría considerarse de tipo sobrenatural. La gente afirma que desde el agujero se pueden escuchar gritos de demonios o tal vez almas torturadas. Muchos creen que realmente traspasó el techo del infierno. El pozo está situado en un rincón remoto del Círculo Polar Ártico. Es un vasto desierto de lagos brumosos, nieve a la deriva y bosques tranquilos como sacados de un cuento de hadas. En medio de toda esa belleza, hay una estación de investigación soviética abandonada. Dentro de una estructura abandonada hay una tapa de metal clavada en el piso de concreto. Esta estructura cubre la supuesta entrada al infierno. Si te paras sobre la tapa de metal y miras los pernos de metal oxidados que la mantienen en su lugar, puedes escuchar los aullidos más débiles de las almas arrepentidas en el oscuro abismo del diablo. O tal vez no sea más que el viento. Por otra parte, ¿cómo empuja el viento hacia un agujero que desciende hasta la corteza terrestre? A la Unión Soviética le tomó 20 largos y arduos años perforar tan profundamente. A los egipcios solo les llevó 20 años construir la Gran Pirámide de Giza. Aún así, no llegaron tan profundo como querían. La broca solo atravesó aproximadamente un tercio de la corteza hasta el manto. Con la caída de la Unión Soviética, el proyecto quedó paralizado. Si te preocupa que los agujeros dañen el planeta, déjame aliviar tus temores. Imagínate la Tierra como una cebolla y la corteza como su fina piel. La corteza solo llega a 40 kilómetros de profundidad.
Luego está el manto, que se extiende a 2.897 kilómetros de profundidad. Los soviéticos apenas rompieron la piel de la cebolla. En cuanto a los horribles sonidos que salen del agujero, no hay respuesta. La entrada está soldada y nadie sabe por qué siguen surgiendo de las profundidades aullidos atormentados. El coma en la antigüedad. ¿Cómo se trataba en la antigüedad a una persona que entraba en coma? Esa es una de esas cosas en las que puedes pensar en la ducha y luego olvidarte de buscar en Google. Estás de suerte porque estoy en el caso. En el mundo antiguo era extraño. La gente siempre asumió que cualquier cosa mala en ti involucraba un demonio, un espíritu o alguna mala sangre, a menos, por supuesto, que fuera una herida de batalla obvia. Piensa en lo terrible que debió haber sido tener tinnitus hace 2500 años. La gente debía haber pensado que los demonios les gritaban en los oídos. Afortunadamente, las personas en coma no eran consideradas muertas, por lo que no eran enterradas vivas. En el siglo VIII a.C., los médicos de la India estaban trabajando en una solución. Utilizaron musicoterapia para tratar a pacientes en coma. Los científicos de la Universidad de Hyderabad revelaron este sorprendente conocimiento médico al examinar antiguos textos hindúes. Sushruta, el primer gran cirujano de la India, utilizó musicoterapia para intentar despertar a los pacientes en coma de su profundo sueño. No era lo único para lo que se utilizaba la musicoterapia. También se utilizaba para tratar la viralidad, la tuberculosis, el alcoholismo y el agravamiento innecesario. Lamentablemente, las víctimas del mundo antiguo casi nunca sobrevivieron. Las personas en coma generalmente necesitan sondas de alimentación e intravenosas para mantenerse con vida, solo que se necesitan 1 o 2 semanas antes de que alguien en coma muriera por deshidratación. Han pasado casi 3000 años y los misterios del coma siguen sin resolverse. Los médicos modernos ni siquiera pueden despertar a las personas del coma más profundo. El verdadero rey escorpión. Los hombres escorpión alguna vez vagaron por las tierras de Mesopotamia. Según las antiguas leyendas babilónicas, estos híbridos escorpión humano se parecían a la roca en el rey escorpión. Se les llama Agraboamelu. Versiones babilónicas de centauros. Nadie está muy seguro del simbolismo o del origen de estas extrañas bestias. Sin embargo, aparecen en toda Mesopotamia, representados con la mitad inferior de un enorme escorpión y la mitad superior de un hombre. En la mayoría de los casos, las criaturas escorpión están asociados con Ninurta, el dios babilónico de la guerra. Hay algunos mitos en los que Ninurta se conectó con una diosa escorpión y dio a luz a bebés híbridos. En otros mitos, los Agraboamelu fueron creados por Enki, dios de la sabiduría y el agua. También eran guardianes del dios Shamash y protectores de los reyes babilónicos. Pero ¿podrían haber sido reales? Desde un punto de vista científico moderno, absolutamente no. Parece absurdo que una criatura pueda tener la mitad de la fisiología de un humano y la otra mitad de un escorpión de gran tamaño. Pero veamos, hagamos un viaje a México. Las leyendas aztecas se refieren a una criatura similar conocida como Tzitzimime. También era un híbrido humano-escorpión. En el mito azteca, estas criaturas escorpión eran representadas como mujeres en lugar de hombres. Estaban lideradas por la diosa Itzpapalotl, gobernante del mítico reino de Tamuanchan. ¿Qué significa esta extraña asociación? Nadie lo sabe. Ese es el misterio sin resolver y parte de la diversión. Los estudiosos creen que las criaturas podrían haber sido representaciones de la dualidad humana. La cola de escorpión puede haber representado el salvajismo del hombre. Por otra parte, tal vez fueran reales. La fisiología parece hoy imposible, pero solo porque nunca se ha visto nada parecido. Quizás hubo una época en la que centauros, híbridos de escorpiones y sirenas, vivían en la Tierra. Ars Notoria. Los grimorios mágicos solían ser difíciles de conseguir. Hoy en día puedes comprarlos con solo hacer clic en un botón en Amazon. Uno de esos grimorios mágicos es el Ars Notoria, escrito originalmente en latín en el siglo XIII, pero ahora ampliamente disponible en inglés. ¿No parece extraño que un libro supuestamente capaz de otorgar poder a su lector pueda ser enviado directamente a tu puerta? El Ars Notoria afirma que puede mejorar tus capacidades mentales. Leer el libro te permitirá comunicarte con los ángeles, absorber conocimiento cósmico y mucho más.
El libro está lleno hasta el borde, hasta la última página, de magia ritual y misterios esotéricos. Este libro también está conectado con la Biblia y con un personaje muy importante del Antiguo Testamento. Me refiero al mago original, el gran rey Salomón. En el libro de las Crónicas y el libro de los Reyes se dice que Salomón recibe una visión de Dios en la que le pide sabiduría al Señor. Dios le concede la sabiduría, pero no hay muchos detalles sobre exactamente qué tipo de sabiduría le fue dada a Salomón. La historia continúa y se amplía en el Ars Notoria, escrito más de 2000 años después del Antiguo Testamento. Piensa en ello como una especie de paquete de expansión de sabiduría. El libro afirma que Salomón recibió tablillas de oro gracias a las cuales pudo comprender las complejidades de la magia ritual. Ahora, un mago supremo, Salomón escribió todo lo que había aprendido, pero hoy solo queda una pequeña fracción de esos escritos. Parte de ellos están en el Ars Notoria, el bosque de Hoia Baciu. Adéntrate en el bosque más embrujado del planeta y ten miedo. El bosque de Hoia Baciu en Rumania alberga algunos de los fenómenos inexplicables más locos que jamás se hayan documentado en este mundo. Si lo que voy a contarte te tienta a visitar este lugar, quizás quieras reconsiderarlo seriamente. Se dice que el denso bosque está embrujado por almas perdidas. Hay campos de energía misteriosos que los científicos no pueden explicar. La gente desaparece sin dejar rastro. También hay un claro dentro del bosque donde no crece nada. Los científicos tampoco pueden explicar eso. El bosque de Hoia Baciu se encuentra en Transilvania, el epicentro del terror en Europa. Transilvania fue el hogar de Drácula. Fue el hogar del legendario Scholomance, donde los hechiceros oscuros estudiaban magia negra. Transilvania, si hay que creer en las leyendas, todavía está invadida por vampiros y hombres lobo. El bosque de Hoia Baciu se encuentra dentro de un área conocida como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, el corazón de lo extraño. Incluso el nombre del bosque da miedo. El bosque lleva el nombre de un pastor que entró bajo su oscuro dosel con 200 ovejas y desapareció sin dejar rastro, pero no se convirtió en una sensación internacional hasta 1968. Fue entonces cuando el técnico militar Emil Bernea supuestamente tomó una fotografía de un ovni que luego se publicó en los periódicos locales. Sin embargo, hay muchas otras leyendas, cada una más espeluznante que la anterior. Se dice que quienes entran al bosque inmediatamente sufren una ansiedad severa. Las personas con sensibilidades extra no pueden evitar sentir que las observan mientras caminan entre las sombras. Hay una historia que cuenta que los campesinos fueron asesinados en el bosque durante la Edad Media y sus espíritus todavía se niegan a irse. También hay un poco de historia prehistórica aquí. La evidencia arqueológica sugiere que la gente vivía en el bosque hace 8500 años. De ser cierto, es posible que Hoia Baciu haya albergado el asentamiento más antiguo de toda Rumania. Además, hay fantasmas. Los visitantes han informado haber escuchado a mujeres gritar, a mujeres reírse y escuchar el sonido de cascos corriendo cuando no hay animales a la vista. La gente ha visto orbes parecidos a espíritus flotando en la oscuridad y rostros fantasmales asomándose detrás de los árboles. Luego está claro, si te consideras un científico y un escéptico y no crees en lo sobrenatural, el claro muerto de Hoia Baciu debería asustarte. Aquí está el claro visto desde arriba. Cuenta la leyenda que en este gran bosque, que cubre 250 hectáreas, es el único lugar donde no crece nada. No hay nada malo con el suelo. Tiene una capa de hierba encima como un césped perfectamente cuidado, pero nunca crece nada, ni siquiera un arbusto. Los agujeros de hielo. Hay agujeros en el Ártico que nadie puede explicar. Agujeros extraños que parecen ser causados por el derretimiento del hielo o por las focas. El científico John Sontag tomó algunas fotografías de los extraños agujeros mientras volaba sobre el este del mar de Beaufort. John es científico de la misión de la operación Icebridge de la NASA. Aquí hay una imagen que pertenece a esta organización. John nunca había visto nada parecido. Los agujeros parecen enormes aberturas hacia lo que sea que se esconde en las profundidades del hielo. Los enormes agujeros son cráteres que los científicos creen que podrían estar conectados con la región ártica que se calienta rápidamente. Otros piensan que los agujeros son mucho más misteriosos. Existe una teoría descabellada que afirma que existe un agujero que conduce desde la Antártida hasta el Ártico, un túnel del Polo Norte al Polo Sur. Pero si es cierto, ¿quién hizo el agujero y cuándo? Pero aún más importante, ¿cómo?
Ya conociste hoy sobre el agujero artificial más profundo del mundo y cómo apenas traspasa la superficie del planeta. ¿Podría realmente existir un túnel que atraviese el mundo entero? Claro, es posible, pero se necesitaría un tipo de tecnología que actualmente no está disponible para los seres humanos. Quienes creen en la teoría del túnel entre el Polo Norte y el Polo Sur piensan que el agujero fue creado por una civilización mucho más avanzada que los humanos. Habría sido construido por extraterrestres, o quizás por humanos de una era perdida hace mucho tiempo con una tecnología increíble. La teoría del túnel está relacionada con otra hipótesis fascinante de que el mundo es hueco y que todo lo que se sabe sobre geología es incorrecto. La Antártida y el Ártico son los únicos lugares del mundo donde se puede adentrarse en la tierra hueca. Si bien las entradas del túnel están actualmente selladas por gruesas capas de hielo, dentro del planeta hay un mundo entero de vegetación, monstruos y culturas subterráneas. Prosperan gracias a algún tipo de reacción química en el suelo que emite luz similar al sol para alimentarse. Los gigantes pelirrojos de la cueva Lovelock. En el oeste de Nevada, los nativos americanos fueron a la guerra contra los gigantes. Sucedió hace mucho tiempo, sin que quedara rastro de la batalla épica. Lo único que queda de los gigantes de Nevada es su leyenda y una pequeña cueva en las afueras de Humboldt Sink. Hace miles de años, la pequeña cueva estaba a la orilla del lago Humboldt. Los nativos americanos vivían cerca de la caverna, donde cazaban y pescaban disfrutando de la prosperidad ilimitada de su tierra. Todo estaba bien para ellos, excepto que tenían que lidiar con los Saite-Ka. Eran los gigantes que vivían dentro de la cueva, medían 3 metros de altura y tenían el pelo rojo brillante. Puedes ver esta cueva por ti mismo. Está bajando por un largo camino de tierra cerca de Lovelock, un pequeño pueblo agrícola. Se han realizado algunas investigaciones para buscar en la cueva evidencia de un misterio. Los antropólogos de la Universidad de California descubrieron miles de artefactos en la caverna que datan de siglos atrás. Incluso hay rumores de que en la cueva se encontraron huesos gigantes. En los mitos orales Paiute se dice que derrotaron los Saite-Ka atrapándolos dentro de la cueva, encendiendo un fuego afuera y ahogándolos con el humo hasta matarlos. ¡Qué manera tan brutal de hacerlo! Pero, ¿qué se supone que debes hacer cuando vives al lado de un grupo de gigantes que siguen robándote a tus amigos y comiéndoselos? Los Paiute se cansaron tanto de los gigantes caníbales que no tuvieron más remedio que contraatacar y contraatacar con fuerza. Se han encontrado muchas pruebas cerca de la caverna que en los tiempos modernos se llama Cueva Lovelock para demostrar que los nativos vivían en la zona. De hecho, aquí prosperó una cultura durante unos 3000 años. La cueva estuvo habitada incluso desde el 1500 a.C. hasta el 440 después de Cristo. Todo esto ha sido confirmado por hallazgos arqueológicos. Fue en el siglo V cuando la cueva se derrumbó y nadie pudo entrar, dejándola en manos de los murciélagos. ¿Podría el colapso haberse producido cuando los Paiute mataron a los gigantes pelirrojos? A principios del siglo XX, supuestamente se encontraron huesos de los Saite-Ka en la cueva. No obstante, ninguno de los huesos se conserva hoy en día. Se especula que los huesos fueron destruidos como parte de un encubrimiento del gobierno para borrar toda prueba de que los gigantes vivían en América del Norte. Este fue, según los teóricos de la conspiración, el mismo encubrimiento que deshizo los huesos gigantes descubiertos en otras partes de América del Norte, como Kentucky y Ohio. Número 10. Votiva de bronce de Urartu. Hace unos años, buzos en el lago Van de Turquía descubrieron los restos de un castillo de 3000 años escondido bajo las aguas. Si bien la gente sabía que había algún tipo de estructura abajo del agua, hay mucho más de lo que parece. Algunas partes se remontan a la época medieval, mientras que otras se remontan al año 1000 a.C., con tallas e inscripciones de la civilización Urartu. El reino de Urartu, también conocido como el reino de Van, se desarrolló durante la Edad de Bronce y Edad de Hierro, en lo que hoy es Armenia, el este de Turquía y el noroeste de Irán. Se remonta al siglo IX a.C. La sociedad solo sobrevivió unos pocos cientos de años, llegando a un abrupto final durante el siglo VI a.C. Su colapso y su historia en general son en gran parte un misterio para los expertos. Habiendo reconstruido todo lo que se ha perdido, los historiadores han aprendido que el reino de Urartu fue de gran importancia. Las guerras y las batallas parecían ser parte de la vida cotidiana, pero su obra de arte también es bastante hermosa y elaborada.
Urartu estaba formado por varios reinos más pequeños que se asentaron en un terreno fértil. Llevaban registros cuneiformes escritos de campañas militares, planes de urbanización, sistemas de impuestos y actividades de obras hidráulicas y de construcción. El reino estaba situado a lo largo de rutas comerciales que unían el antiguo Mediterráneo con las culturas de Asia y Anatolia. El reino de Urartu se definió por una arquitectura avanzada, incluido un canal que entregaba agua dulce al área. También era conocido por su trabajo en metal. Gran parte de la obra de arte de la cultura se encuentra en fragmentos y la placa votiva de bronce de Urartu que se encontró en el sitio data de algún momento durante el siglo 8 o 7 a.C. y representa al dios de la tormenta, Teisheba, sentado en un trono y con una corona, con 3 rayos en su mano izquierda. Está rodeado por 4 adoradores, así como una luna creciente, un sol radiante, una cabeza de ternero, ojos y un disco solar al lado. Muchas personas que miran el arte de Urartu creen que retratan antiguos extraterrestres adorando a entidades misteriosas en el cielo. En algún momento entre el 640 y el 590 a.C., el reino de Urartu se derrumbó misteriosamente. Los investigadores creen que décadas de ataques frecuentes por parte de forasteros deseosos de capitalizar la riqueza de la sociedad pueden haber desencadenado su declive, y sus enemigos, los escitas y los medos, se hicieron cargo. Número 9. La flota fantasma de Shen He. A principios del siglo XV, el emperador chino Zhongle Xundi encargó a un almirante llamado Shen He que navegara hasta los confines de la Tierra con una flota de casi 300 embarcaciones en una misión para crear un mapa mundial. Shen He dirigió 7 expediciones entre el 1401 y el 1435, difundiendo la cultura china hasta el este de África. Aproximadamente una quinta parte de las embarcaciones de Shen He eran los llamados barcos del tesoro, que normalmente estaban cargados de oro al comienzo del viaje y regresaban a Asia con marfil, piedras preciosas, porcelana, seda y otros materiales valiosos recogidos en sus viajes. Según la leyenda, estos barcos de madera medían hasta 127 metros de largo, aunque los expertos modernos se muestran escépticos con estas medidas. Shen He dirigió un ataque en la isla de Ceilán, ahora conocida como Sri Lanka, en algún momento entre el 1410 y el 1411, durante el cual, según los informes, uno de sus enormes barcos del tesoro se hundió, pero el barco nunca se ha encontrado oficialmente, a pesar de los numerosos estudios científicos del lecho marino frente a la costa de Sri Lanka. Un equipo de investigación afirmó en 2017 que su búsqueda había producido resultados positivos, pero no dieron más detalles sobre si eso significaba que habían identificado la embarcación perdida. Por lo general, estas cosas se mantienen en secreto durante mucho tiempo porque no quieren que las roben. Sin embargo, sí anunciaron la necesidad de realizar más investigaciones. Y ahora, el número 8. Pero primero quería dar un gran saludo y agradecimiento a todos los suscriptores que apoyan nuestro canal. Muchas gracias. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. Esqueleto prehistórico en las Islas Orcadas. Un ganadero descubrió recientemente un esqueleto bien conservado, que posiblemente data de 4000 años, cerca de Skara Brae, una aldea neolítica ubicada en el continente, la mayor de las Islas Orcadas, en Escocia. Los restos fueron encontrados en una cisterna de piedra de 3 metros de ancho, aproximadamente 800 metros del sitio. Gracias a lo bien construido que está el recipiente, se encontraron incluso los huesos más pequeños como los dedos de los pies. El tamaño y la escala de la cisterna sugería que se trataba de un entierro del Neolítico tardío o de la Edad de Bronce temprana, dijo el director de arqueología Martin Cook. Creemos que el esqueleto está enterrado solo y no es parte de un cementerio. Encontrado acostado en posición de cuclillas sobre su lado derecho, no está claro si el esqueleto es masculino o femenino. Actualmente los arqueólogos están examinando los huesos y tratando de averiguar si el individuo fue enterrado con algún ajuar funerario, como cerámica, huesos de animales o carne. Se desconoce si la tumba está relacionada con Skara Brae, que estuvo habitada en el 3180 al 2500 a.C., pero Martin Cook dijo que podría ser una tumba posterior. El descubrimiento se produce poco después de que se encontrara un posible asentamiento neolítico o de la Edad de Bronce en la bahía de Skyle, que también se encuentra a 800 metros de Skara Brae. Entre los hallazgos se encuentran los restos de una pared dañada, astas de ciervo, un diente de jabalí, una quijada de ganado y una piedra decorada. Los arqueólogos están fechando tentativamente el sitio
sitio en algún momento entre el 4000 y 5000 años atrás. Número 7. Mamut misterioso. Un nuevo estudio revela que el ADN secuenciado más antiguo pertenecía a un mamut de un linaje previamente desconocido que se remonta aproximadamente a 1.2 millones de años. Es considerablemente más antiguo que el genoma decodificado, que pertenece a un caballo que vivió en el terreno canadiense del Yukon hace unos 780.000 años. Los restos del mamut fueron descubiertos en Siberia, cerca del río Krestovka. Los científicos estudiaron y compararon su ADN con el material genético de un mamut lanudo de 7.000 años y un predecesor del mamut lanudo que data de hace alrededor de 1 millón de años. Al hacerlo, se enteraron de que los mamuts lanudos se cruzaron con el mamut misterioso hace aproximadamente 420.000 años, creando el mamut colombiano híbrido. Hace alrededor de 1,5 millones de años, el linaje Krestovka, recién identificado, cruzó el puente terrestre de Bering, que una vez unió a Siberia y América del Norte. Mientras tanto, el mamut lanudo puede haber llegado hace tan solo 100.000 años. Los investigadores no están seguros de dónde se cruzaron y aparearon estas dos especies por primera vez. El mamut de Krestovka se parece un poco al mamut de la estepa, a pesar de que los dos divergieron hace unos 2 millones de años y evolucionaron entre dos linajes separados durante 1 millón de años antes de procrear juntos. Un hecho que Ross McPhee, curador principal de zoología de vertebrados en el Museo Americano de Historia Natural en la ciudad de Nueva York, describió como alucinante. Los investigadores también descubrieron que los mamuts lanudos no desarrollaron ciertos rasgos para adaptarse al frío, como se pensaba anteriormente, incluidos depósitos de grasa, el crecimiento del cabello y la termorregulación. Estas características ya estaban presentes en el predecesor de la criatura, lo que significa que evolucionaron lentamente y no en respuesta a la necesidad de adaptarse a circunstancias cambiantes. Número 6. Palacio de la Era Bíblica. Mientras excavaban en el Paseo Armon HaNapsef de Jerusalén el año pasado, los arqueólogos encontraron 3 columnas de un misterioso palacio real antiguo. Junto con numerosas caras de piedra caliza intrincadamente talladas, el equipo desenterró los capiteles o las partes superiores de las columnas, que se remontan al período del primer templo de Israel, del año 900 al 586 a.C. Los capiteles de piedra de tamaño mediano fueron elaborados en un estilo arquitectónico significativo del período del primer templo llamado proto-eólico. Según un comunicado de la Autoridad de Antigüedades de Israel, el director de la excavación, Yaakov Billing, cree que la estructura pudo haber sido construida entre los reinados de los reyes bíblicos Ezequías y Josías, posiblemente después del asedio asirio de Jerusalén en el 701 a.C. Curiosamente, 2 de las columnas estaban apiladas una encima de la otra. Billing explicó que se desconoce por qué alguien decidió enterrarlas de esta manera y quién es el responsable de hacerlo. El resto del edificio, que algunos especulan que pudo haber pertenecido a una familia prominente o a uno de los reyes de Judá, probablemente fue destruido alrededor del 586 a.C. durante la destrucción babilónica de Jerusalén, según los expertos. Además de los capiteles, el equipo encontró espléndidas piezas de marcos de ventanas. Probablemente hay mucho que aprender de estos magníficos restos. Número 5. Naufragio no identificado. Hace aproximadamente una década, los arqueólogos se enteraron de un naufragio no identificado a lo largo de los bancos externos de arena de Carolina del Norte, que apareció de la nada en la costa en medio de un fuerte oleaje. Hasta el día de hoy no están seguros de la identidad del naufragio, que ocasionalmente reaparece a lo largo de la costa, pero tiende a ser enterrado con bastante rapidez, lo que les da poco tiempo de investigarlo. Los expertos creen que puede ser el Metrópolis, un barco que se hundió en enero de 1878. Para entonces, el barco ya estaba en mal estado y, a pesar de ser un hecho conocido, una empresa de Filadelfia lo fletó para transportar trabajadores y suministros a Brasil. Mientras navegaba hacia el sur pasando la bahía de Chesapeake, la carga del barco se movía, lo que provocó que las uniones del casco del barco se filtraran. Luego, el Metrópolis golpeó un banco de arena en Carolina del Norte, a medio camino entre 2 estaciones de salvamento. De los 245 pasajeros a bordo, 85 murieron. Después del naufragio, que ocurrió solo 2 meses después del naufragio del USS Hurón, el Congreso autorizó la construcción de más estaciones de salvamento y más fondos para el Servicio de Salvamento de Estados Unidos, que brindó una mejor capacitación y recursos. Nathan Henry, el arqueólogo estatal asistente de la rama de arqueología subacuática de Carolina del Norte, dijo que por ahora la identidad del naufragio es especulativa, pero que está ubicada en un lugar correcto para posiblemente ser el Metrópolis. Se necesitará mucho tiempo y recursos para identificar el barco, lo que implicará examinarlo con los registros del seguro.
Número 4. Códice Cospi. El Códice Cospi es un libro azteca raro y uno de los pocos manuscritos precolombinos sobrevivientes que no fueron destruidos por la conquista o el tiempo. Está incluido en los códices del Grupo Borgia de manuscritos del centro de México y se cree que proviene de la región de Puebla-Tlaxcala, pero se desconoce su origen exacto. El Códice Cospi contiene imágenes religiosas, incluidas representaciones del dios de la estrella de la mañana, Talhuizcalpantecutli, otras deidades y sacerdotes vestidos como dioses y presentando ofrendas. Te reto a decir el nombre de ese dios 3 veces muy rápido. ¿Puedes hacerlo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Ubicado en la biblioteca de la Universidad de Bolonia, el Códice Cospi se encuentra actualmente para estudio de las herramientas y técnicas de pintura que se utilizaron para su elaboración. El manuscrito pictórico se creó en algún momento entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Sus imágenes se crearon con pigmentos vívidos, pero se desconoce de qué están hechas. Utilizando técnicas no invasivas, los científicos están tratando de determinar la composición de estos colores como parte del estudio actual. El nivel de detalle que estas técnicas pueden proporcionar no tiene precedentes y arrojará nueva luz sobre las prácticas pictóricas y tecnológicas desarrolladas por artistas precolombinos, dijo el director del proyecto, David Domecchi. El primer análisis no invasivo del Códice Cospi fue en 2006, pero la tecnología ha avanzado mucho desde entonces y una nueva mirada al manuscrito arrojará nuevos conocimientos sobre su creación. Pocos manuscritos aztecas sobreviven hasta nuestros días y la mayoría fueron destruidos por los conquistadores españoles y por el tiempo. La sociedad antigua usaba libros principalmente para registrar información histórica y religiosa, y la pérdida de estos textos significa la pérdida de una valiosa comprensión de la cultura. En consecuencia, los eruditos están especialmente dedicados a estudiar y comprender los manuscritos sobrevivientes. Número 3. Asesinato medieval. Mientras excavaban en preparación para una nueva línea de tranvía en Edimburgo a finales del año pasado, los arqueólogos descubrieron un cementerio del siglo XIV que contenía los restos de unas 350 personas. Un esqueleto particular de una mujer se destacó como más viejo que el resto y fue descubierto en un pozo en una posición de agachada. Sobre la base de este posicionamiento inusual, los expertos creen que pudo haber sido asesinada y luego enterrada apresuradamente. Ahora están trabajando para determinar el origen de la mujer, la naturaleza de sus heridas e incluso su apariencia. En una entrevista, el arqueólogo del ayuntamiento John Lawson dijo: "Este descubrimiento es realmente importante porque fue en un pozo o zanja de unos 10 metros de ancho y 4 metros de profundidad, debajo del sitio del cementerio original, que data de principios del siglo XIV. Creemos que es anterior al cementerio, por lo que podría ser mucho antes que eso. Normalmente, uno esperaría que alguien que tuvo un entierro cristiano fuera enterrado de espaldas, pero ella está completamente fuera de lugar como todo lo demás que hemos encontrado. Para el equipo", dijo Lawson, "la gran pregunta es ¿por qué la han arrojado a un gran pozo o a una zanja sola?". Los investigadores esperan determinar a través de un análisis forense si la mujer fue asesinada como sospechan, que puede ser el caso. Es un misterio de asesinato medieval. Número 2. Lago de los Esqueletos. Situado a 5.029 metros sobre el nivel del mar en el Himalaya indio, el lago Rupkund es un lago glacial que está congelado la mayor parte del año. Con aproximadamente 40 metros de ancho y unos 3 metros de profundidad, alberga los restos esqueléticos dispersos de varios cientos de individuos, que son visibles en la orilla del lago durante el mes del año en que la nieve se derrite. Además, el sitio contiene artefactos como puntas de lanza de hierro, zapatillas de cuero, objetos de madera y anillos. Hasta hace poco, los restos humanos del lago eran de origen completamente desconocido. Los informes de los huesos se remontan al siglo IX, pero el sitio solo fue redescubierto en 1442. Investigadores desconcertados han especulado durante mucho tiempo que todos los individuos murieron en una sola catástrofe, que ocurrió hace al menos 1000 años, pero una nueva investigación que salió en 2019 cuenta una historia diferente e infinitamente más confusa. Expertos de la India, Estados Unidos y Alemania realizaron un análisis de ADN de 38 restos de personas diferentes del lago e identificaron a 23 hombres y 15 mujeres. Resulta que los individuos murieron en un lapso de aproximadamente 1000 años, cambiando completamente la teoría de que fue solo un evento trágico el que les quitó la vida. La información genética de 23 personas que fueron arrojadas al lago en diferentes momentos, entre los siglos 7 y 10, reveló la ascendencia del sur de Asia. Los restos de 14 individuos de ascendencia mediterránea oriental y una persona de ascendencia asiática oriental fueron depositados
en el lago entre los siglos XVII y XX. Los científicos no han podido determinar, hasta ahora, cómo murieron las personas en el sitio, pero es poco probable que todos murieran por la misma causa, según el autor principal del estudio. Es muy probable que un grupo de personas muriera a causa de una fuerte tormenta de granizo, ya que muchos tienen marcas de objetos duros y redondos en el cuerpo y el cráneo del tamaño de pelotas de béisbol. Pero, ¿qué pasa con los demás? Aún más desconcertante es la presencia de esqueletos del Mediterráneo oriental, personas que no habrían estado viajando por la ruta de peregrinaje hindú a lo largo del lago. Se desconoce por qué llegaron allí. Como muchos misterios arqueológicos, si bien el nuevo estudio arrojó algunas respuestas, generó más preguntas que cualquier otra cosa. Número 1. Estructuras de piedra extrañas. Se sabe muy poco sobre la historia de los vastos desiertos de Arabia Saudita, especialmente en lo que respecta a la época preislámica, ya que los arqueólogos acaban de comenzar a explorar estas regiones en los últimos años. En agosto pasado, anunciaron el descubrimiento de más de 100 extrañas estructuras de piedra, algunas de las cuales son más antiguas que las pirámides egipcias. Usando imágenes de satélite y datos de Google Earth, los expertos identificaron 104 mustatis, un tipo de estructura previamente desconocida sobre el que están trabajando para aprender más en el desierto de Nefut, al norte de Arabia Saudita. Un estudio de los mustátiles que aparece en el Holoceno los describe como rectángulos alargados que miden aproximadamente 161 por 142 metros en promedio. Estas estructuras de plataforma baja se hicieron a partir de miles de toneladas de piedra y roca y se descubrieron cerca de recursos hídricos. A menos uno de los mustátiles se remonta a 7000 años. La gran escala de estas estructuras las convierte en uno de los ejemplos más espectaculares de arquitectura monumental prehistórica en cualquier parte del mundo, se lee en el estudio. Los investigadores concluyeron que los mustátiles pueden haberse construido en medio del cambio climático durante el periodo verde más reciente de Arabia Saudita, que duró entre 10.000 y 6.000 años atrás, y estuvo marcado por un aumento de las precipitaciones. Antes de ese tiempo, los pastores nómadas lucharon por sobrevivir en el duro clima desértico que definía la región. Cuando la zona se transformó en pastizales, es posible que la gente se haya asentado en el sitio, lo que marca el posible comienzo del período neolítico en Arabia. Si bien los expertos creen que las personas construyeron estos mustátiles en respuesta a los cambios climáticos, no están seguros del propósito de las estructuras. Sus muros son demasiado bajos para ser utilizados con fines defensivos y el equipo no detectó ningún posible uso práctico para ellos, lo que los llevó a concluir que las estructuras tenían algún tipo de significado ritual o simbólico. Gracias por ver el video. ¿Qué piensas de estos misterios? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.